Queremos comida y queremos sexo. Tenemos hambre y tenemos libido. Desde luego, el programa de hoy parece que promete. O puede que no, porque es cierto que aunque todos queremos comer y practicar sexo, al fin y al cabo, son necesidades biológicas, también es cierto que nos pueden hacer sufrir, porque precisamente en el pecado está la penitencia. Nos encantan, pero también sufrimos mientras los deseamos y no los tenemos. Hoy vamos a hablar de la importancia de tener en cuenta el apetito y los factores que influyen en él cuando queremos perder peso. Y para divertirnos un poco, además, vamos a destacar las similitudes que existen entre tener apetito y tener deseo sexual. Venga, musiquita chula y empezamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Dieta. Antes de empezar, te recuerdo que si quieres aprender más sobre pérdida de peso, puedes hacerlo apuntándote a mi newsletter masendocrino.com/lista VIP. Cada domingo recibirás una pequeña historia con moraleja saludable sobre pérdida de peso y además al suscribirte te llevas un ebook de regalo. Ya sabes, masendocrino.com/lista VIP. Y vamos a empezar ya con el tema de hoy. Decía en la entradilla algo muy del estilo budista, que es aquello de que la fuente de todo sufrimiento es siempre un deseo. No es que yo sea budista, ni que el apetito y el libido sean exactamente un deseo, yo creo que son más bien necesidades, pero lo cierto es que sí que hay algo de similitud. A donde quiero llegar es a que entiendas que el apetito es algo muy profundo y que esconde un poco una cara y una cruz. Es decir, lo necesitamos, porque el que no tiene apetito y no quiere comer, pues directamente puede llegar a tener problemas, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, en la gente que tiene un cáncer avanzado. Pierden el apetito y desde luego no es nada bueno no tener apetito. Pero por contra, también nos puede hacer la puñeta. Por ejemplo, muchas veces es el gran enemigo a batir cuando una persona quiere adelgazar. Hay mucha gente, y os lo digo, desde mi visión, que todos los días paso consulta de obesidad, que hay mucha gente que no consigue adelgazar por culpa del apetito. Por tanto, lo que quiero que entiendas es que es algo profundo, es algo muy complejo y que hay que tener en cuenta. Si en tu caso eres uno de esos que no puede perder peso por culpa del apetito, pues lo primero es que no deberías culparte. Como te digo, el hambre es compleja y al final es un estímulo muy poderoso diseñado por la evolución precisamente para ser irresistible. Pero, y aquí hay un pero importante, muy a nuestro favor, como suele suceder, entender un poco sobre cómo funciona puede ayudar a enfrentarte a él. Conocer las armas de tu enemigo siempre te va a ayudar a derrotarlo. Y eso es lo que quiero conseguir en el episodio de hoy. Que entiendas un poco mejor cómo funciona el apetito y toda la fuerza que tiene detrás. Y además, como te decía al principio, vamos a utilizar la libido un poco como hilo conductor, un poco en un sentido metafórico, porque lo cierto es que se parecen mucho. Y esto lo voy a hacer pues, porque ya sabes que me encantan las historias. Cualquier historia, cualquier lección que queremos transmitir siempre se va a fijar mucho más en nuestro cerebro cuando viene acompañada de una buena historia, de una buena moraleja de cuento. Sabes que eso es lo que intento siempre en Planeta Dieta y eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que vamos al lío. Verás, los humanos, como animales que somos, experimentamos sensaciones, emociones, impulsos
llámalo como te dé la gana, pero en definitiva se trata de una especie de picor que nos empuja, casi diría yo que nos obliga a tomar determinada acción. Puedo ponerte, por ejemplo, si te estuvieras quemando la mano, pues la siguiente acción va a ser apartarla. Y si te pica la nariz, ese impulso te va a llevar a que te rasques. Pues en el caso del apetito, nos empuja a buscar alimento. Y en el caso de la libido, nos empuja a buscar compañía sexual. Estos impulsos, como te puedes imaginar, tienen una base evolutiva increíblemente potente, porque nos ayudan a sobrevivir. De hecho, solo tienes que pensar que los humanos ancestrales que no respondieron a este tipo de estímulos directamente perecieron. Aquel que no tenía un hambre suficientemente potente y que por tanto no se molestaba en levantarse a comer, directamente desapareció. Dicho de otra forma, los humanos que quedamos vivos somos los hijos de aquellos que sí sucumbieron a este tipo de estímulos. Y cuando tenían hambre comían y cuando tenían ganas de practicar sexo, pues lo practicaban. De alguna forma, podríamos resumir todo lo que te acabo de decir en que el hambre y la libido son estímulos moldeados por la evolución para ser irresistibles. Y son irresistibles por definición, porque precisamente los que quedamos vivos somos los que no nos hemos resistido. Bueno, sus hijos, ya me entiendes. Pero además debes entender que hay muchos factores que influyen en el apetito y en la libido. Es decir, no son sensaciones que vivan dentro de cajas cerradas, sino que se relacionan con todo nuestro ser y pueden ser de una u otra forma modulables, moldeables, en respuesta a diferentes estímulos. Y aquí es donde queremos llegar. Entender que hay factores que pueden ayudarnos a modificar nuestro apetito para reducirlo, para acomodarlo a la necesidad, si es que la tenemos, de perder peso. Son muchísimos factores, muy complejos, además muchas veces que tienen un efecto muy individual. Lo que quiero decirte es que obviamente no los podemos tocar todo en el programa, pero sí que quiero que al menos darte algunas nociones, darte algunos ejemplos a grosso modo para que entiendas a qué me refiero. Por ejemplo, tanto el hambre como la libido pueden ser influenciados por factores como el entorno, como el estado de ánimo o simplemente por la propia costumbre. Te pongo algunos ejemplos un poquito más concretos para que sepas a qué me refiero. Uno muy típico es el ejemplo del desayuno. Hay quien está acostumbrado a levantarse y directamente desayunar, y este tipo de persona, pues es muy probable que nada más levantarse le entre el apetito. Pero luego hay otro grupo de personas, yo por ejemplo me incluyo en este, que cuando nos levantamos no tenemos nada de apetito y no nos entra casi ni un café. Yo, un café sí que me entra, ¿eh? Cuando me levanto lo primero que quiero es mi café. Pero reconozco que hasta que no pasan 1 o 2 horas, pues no me entra nada sólido. ¿Esto por qué es? Pues por una cuestión probablemente de costumbre, porque yo sé que en otras épocas de mi vida, cuando tenía que ir a la universidad, levantarme, ir a la universidad, levantarme, ir al instituto, pues en ese momento me levantaba y me apetecía comerme un mamut. Pues me levantaba con hambre porque estaba acostumbrado. Ojo que esto también tiene un trasfondo biológico, ¿eh? Los horarios de comida del día a día dependen mucho de las hormonas. Y cuando nosotros nos obligamos a mantener cierto horario, en cuestión de semanas ya nos adaptamos, precisamente porque lo que hacemos es modificar todo nuestro sistema endocrino, todas nuestras hormonas. Este sería un ejemplo. Pero hemos dicho que además tanto el hambre, de hecho, como la libido, también pueden influirse por factores psicológicos. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión o incluso la autoestima que tengamos en ese momento. Cualquiera de estos factores
puede hacerte tanto perder el apetito por completo, el típico chaval que veo yo en consulta que cuando tiene exámenes se le cierra el estómago y pierde peso, bendito él, bendito no, entendedme, lo digo en broma, es una cosa seria, pero es verdad que cuando lo comparo a la gran mayoría de personas, que lo que nos sucede es que tenemos facilidad para engordar, pues es cierto que resulta un poco paradójico que unos luchen por engordar y otros luchen por adelgazar. Y, por cierto, también puede suceder el caso completamente opuesto. Hay mucha gente que cuando tiene ansiedad, depresión o baja autoestima, pues lo que le da es por comer mucho más o incluso por practicar más sexo. Este tipo de gente lo que hacen es que buscan refugio en esta fuente de placer. Pues si yo tengo un malestar psicológico que me aflige, llámese ansiedad, llámese dolor, pues lo que hago es buscar otra sensación placentera, como puede ser comer, como puede ser tener sexo, que me tape esa molestia y al final pues acabe sintiéndome mejor. De hecho, yo diría que esto es lo que nos pasa a la mayoría. Como veis, la cosa es compleja, puede pasar en una dirección, puede pasar en la otra, pero lo que yo quiero que entiendas, con lo que quiero que te quedes en el programa de hoy, es que tus sensaciones psicológicas influyen en tu apetito. Y que por tanto, cuando quieras controlar tu apetito, pues vas a tener que tenerlas en cuenta. Si te olvidas de que tu psicología influye en tu apetito y simplemente te fustigas porque no puedes controlarlo, porque tienes ansiedad, pero no te dignas a tratar la ansiedad, pues probablemente que sepas que estás perdiendo el tiempo. Y vamos ahora al otro factor que he comentado de pasada, que en este caso diría yo que es incluso el más importante. Me refiero al entorno. ¿Cómo influye el entorno en nuestro apetito? Pues te diría que esto es algo particularmente negativo en nuestra sociedad occidental, en la que vivimos completamente rodeados de estímulos que nos empujan a comer, que nos empujan a que nos entre el apetito. Esto, desde luego, es un hándicap, es una losa que tenemos en la cabeza los occidentales, pero ojo, porque al mismo tiempo entender cómo funciona, tener este conocimiento, puede ser interesante, ya que te puede ayudar a modificar el entorno a tu favor y así conseguir, al menos, controlar el apetito de forma parcial. Por ejemplo, vamos a ir ahora con unos ejemplos un poquito más concretos. Esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Sabemos por diferentes estudios que las personas que tienen en casa refrescos o bollería, pues al final de la semana, a final del mes, a final del año, acaban comiendo más bollos y bebiendo más refrescos. Pues por ejemplo, entre horas, ¿no? Aquello que estás aburrido por la tarde o te entra un poquito de apetito a media mañana, pues si tienes un bollo ahí esperándote, pues yo desde luego me lo comería. Privilegiado sea aquel que pueda aguantarlo, pero desde luego no vamos a tener esa suerte la gran mayoría de nosotros. Ojo, porque esta sería la cara B, tenemos la cara A de la moneda. Y es que también nos dice la ciencia que aquellas personas que tienen a su disposición fruta, verdura y productos saludables, al final del año pues acaban comiéndolos más. Si tú tienes un frutero esperándote en el centro de la mesa lleno de fruta de temporada, pues es obvio que cuando te entre el apetito a media mañana, al menos vas a tener más probabilidades de acabar comiéndote una fruta y no comerte un bollo. Lo digo, pero desde luego pocas cosas más obvias se me ocurren. Es decir, el entorno, cuando queremos perder peso en general y cuando queremos controlar el apetito en particular, es imprescindible tenerlo en cuenta. Pero ojo, porque el entorno va mucho más allá de simplemente los alimentos que tienes o dejas de tener en casa. Porque tu entorno tiene que ver con toda la cultura en la que vives, con quién te relacionas, es decir, absolutamente con todos los estímulos que te rodean, incluso diría yo con lo que ves por la tele o lo que buscas por internet. Te pongo un ejemplo más concreto.
Pues en nuestra cultura mediterránea todo lo celebramos comiendo. O cuando llega verano, pues nos vamos al chiringuito y nos bebemos una cervecita. O cuando el fin de semana salimos con los colegas, pues comemos con nuestra copita de vino tinto tan mediterránea. Es decir, eso, aunque no sea la comida que tú tengas en casa, también te está influyendo. O ya, para rizar el rizo, pues esa comilona de fin de semana que incluye primero, segundo, tercero, postre, café, chupito de hierbas que invita a la casa y luego, pues ya que estamos, un gin tonic para rebajar. Seguro que te suena, porque desde luego yo lo he hecho en más de una ocasión. Y por mucho que yo lo haga, por mucho que tú lo hagas, no deja de seguir siendo una auténtica barbaridad calórica y muchas veces también en cuanto a calidad de alimentos, porque nos metemos alcohol por un tubo y desde luego el alcohol no tiene nada beneficioso. En cualquier caso, creo que con esto ya te haces una idea de la fuerza que tiene el apetito y de lo importante que es tenerlo en cuenta y aprender a controlarlo cuando quieres, o mejor dicho, necesitas perder peso. Pero antes de acabar, quiero volver sobre una idea clave que hemos comentado, que es el tema de recalcar la importancia del entorno. Porque hemos dicho que el entorno influye en el hambre, y eso desde luego es muy importante, pero resulta que el entorno y en general el estilo de vida occidental, digamos que incluye otros muchos factores que se relacionan con la obesidad. Por ejemplo, la falta de movimiento que tenemos en parte por culpa de la arquitectura de las ciudades, que nos obliga a desplazarnos con coche, con moto, lo que sea. La falta de tiempo que tenemos por culpa de cómo tenemos organizados los horarios de trabajo. No tenemos tiempo para cocinar, no tenemos tiempo para hacer deporte, no tenemos tiempo casi para disfrutar de la vida. O por ejemplo, cómo tenemos montado todo el sistema de ocio, basado en comer, basado en beber, basado en cosas siempre poco saludables. Al final, todo esto redunda en lo mismo, en un ambiente claramente obesogénico y los números están ahí, al final es que no hace falta decirlo, los números de obesidad están ahí, prácticamente el 50% de la población española tiene sobrepeso u obesidad, o sea que es algo gravísimo. Y para acabar, como conclusión, quiero recordarte un poco cuál era la tesis del programa de hoy. Que entiendas que el apetito es un estímulo poderoso y que siempre debes tenerlo en cuenta a la hora de tratar una enfermedad tan compleja como la obesidad. Si te olvidas del apetito y te centras simplemente en hacer una dieta tipo operación bikini, lo siento, pero desgraciadamente es muy probable que tengas poco éxito a largo plazo. Si quieres que profundice un poco más en el tema, te interesa saber un poco cómo modular el apetito, pues ya sabes, házmelo saber. Te puedes suscribir, por ejemplo, al newsletter, masendocrino.com/listabip, y como te llegará un correo, pues automáticamente me respondes y me dices: oye Antonio, me ha gustado el tema del hambre, profundiza un poquito del tema para ayudarme a controlarla, ¿vale? Yo encantado de hacer un episodio que me pidáis, que para eso estamos aquí. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado y quieres ayudarme, puedes hacerlo dejándome una valoración de 5 estrellas o un comentario en tu plataforma de podcast favorita. Muchísimas gracias por escuchar y un abrazo.